días. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Muchas gracias a Propymes por esta nueva invitación a esta reunión, a este seminario que siempre me sorprende, no solamente por lo multitudinario, sino porque en la Argentina no estamos acostumbrados a que existan este tipo de entramados, y creo que ese déficit es una de las explicaciones de nuestros males de largo plazo. Después algo voy a decir al respecto. Voy a tratar de hacer una presentación suficientemente general, tratando de vencer la propensión que tenemos siempre los periodistas a hablar de los temas del día, a meternos en detalles, para detectar qué es lo que ha cambiado en las últimas elecciones, cuáles son las perspectivas para el año 2015 y, en todo caso, qué debemos esperar que suceda ese año. Tenemos más interrogantes que respuestas, y eso se debe a que al cabo de 30 años de ejercicio democrático, la Argentina se encuentra todavía instalada en una crisis política que se desató con mayor virulencia en el año 2001, uno de cuyos rasgos es la pulverización del sistema político. Y esa pulverización hace que la realidad se vuelva, o el curso de la historia se vuelve especialmente incierto, más incierto que de costumbre. En las últimas elecciones, uno de los rasgos centrales de lo que pasó está ligado con este problema. Es decir, las elecciones de este año, las primarias, las generales, ese ciclo electoral, produjeron un cambio en la configuración de la política, en el formato de la política. Hasta esas elecciones nosotros teníamos la siguiente configuración: un bloque principal, yo diría oligopólico de poder, en manos del peronismo que gobierna, y una cantidad de islotes, un archipiélago de sujetos poco estructurados, muchos de ellos ligados más a planes biográficos que a planes políticos, es decir, a biografías personales de líderes que son seguidos por un grupo de gente, pero que ni siquiera tienen la organicidad de un partido político. Lo que sucedió en las elecciones es la fragmentación de ese bloque principal oficialista. Es decir, que hoy tenemos mayor fragmentación que antes, que el día anterior a las primarias. Y esto introduce una mayor incertidumbre en la navegación. Antes de estas elecciones, para saber lo que iba a pasar al otro día, bastaba con hablar con 2 o 3 personas, del gobierno, claro. Hoy, para saber lo que va a pasar dentro de una semana, hay que hablar con 20 personas, y aún así no tenemos demasiado claro lo que va a suceder. Quiere decir que lo imponderable adquiere un peso enorme en la vida pública, como lo estamos viendo en estos días. No estoy hablando solo de los saqueos, hablo de algo que tal vez sea más grave que los saqueos, que es la falta de entramado político para hacerle frente al saqueo, la falta de diálogo entre los gobiernos, la falta de diálogo entre los actores. Este es el gran desafío que tiene la Argentina. Es decir, el gran desafío que tiene la Argentina es la reconstrucción del formato de la política. Es decir, lograr algún tipo de síntesis que permita instalar, a partir de acuerdos, a partir de un consenso acerca de reglas, no necesariamente de contenidos, reencontrarnos con el largo plazo. Este es el tema central, digamos, este es el déficit que tiene la democracia argentina al cabo de 30 años de rodaje. En el año 83 rescatamos la legalidad, pero todavía hay una tarea pendiente, que es darnos la posibilidad de incorporar a nuestra vida pública la dimensión del futuro con reglas de largo alcance. Eso tiene que ver no solamente con la inversión, obviamente, tiene que ver con la calidad de todo el sistema público. Ahora bien, ¿qué pasó en las elecciones? ¿Por qué ese formato cambió?
yo creo que hay que prestar atención a 4 fenómenos, 4 datos principales que hubo en las elecciones de este año. El primero es la irrupción de Massa, no por Massa, sino porque detrás de Massa se produjo una asociación de intendentes, sindicalistas, etcétera, que determinó la fractura de la principal base de poder del gobierno, base territorial de poder, que es la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo, como ustedes saben, hereda una concepción del liderazgo del dualdismo. El kirchnerismo, como el dualdismo, Kirchner como Dualde, concibieron el liderazgo de manera demográfica. Yo me siento sobre la principal geografía del país en términos demográficos, la más densa, que es el conurbano bonaerense, y todo lo demás se debe alinear. Tanto Dualde como Kirchner no se concibieron a sí mismos como los líderes de un entramado de alcance territorial nacional, como podría haber sido Menem o como podría haber sido Alfonsín. Quiere decir que lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, para este modelo de poder, es crucial. Y lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires es que esa base, esa plataforma de poder territorial, que Kirchner le arrebata a Dualde ni bien llega, se acaba de quebrar. Y con esto se quiebra una de las alianzas principales que tenía el gobierno nacional, que es con el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Además, Massa ganó, pero si no hubiera ganado, esto que estoy describiendo se hubiera producido igual. Se produjo antes de que ganara. Además fue exitoso. Con esta novedad ocurre algo muy trascendente para la vida de estos años, que es que se cancela la discusión que ya se había insinuado acerca de otra reelección presidencial. Es decir, queda obturado el debate de una nueva reforma constitucional. Y esto le quita, con esto la presidenta se ve privada de un recurso que es principal para todo tipo de liderazgo caudillesco, para los liderazgos personalistas, y es el recurso a sembrar en el entorno la ilusión de eternidad. Esto es el primer problema que tiene Cristina a partir de estas elecciones, es que ella, que había ocupado todo el espacio, ahora tiene un problema de tiempo. Se va el 2015. Yo creo que lo tiene tan claro que hoy convoca a los expresidentes para festejar los 30 años de democracia, porque ya empieza a ver que ella va a ser expresidenta. Es decir, empieza la puesta en valor de la institución que va a ocupar una vez que se vaya en el 2015. Ustedes vieron que los expresidentes hasta ahora no existían. Más allá de las bromas, esto introduce un problema de autoridad. Entre otras cosas porque carecemos de sistema. Entonces la voluntad del que manda empieza a relativizarse, y la voluntad del que manda es el sistema, cuando uno carece del sistema. El segundo dato de estas elecciones está relacionado con buena parte de la exposición y de los datos que nos mostraba Eduardo Levi Cellati en la exposición anterior. Son las derrotas del gobierno, y si no derrotas, retrocesos significativos del gobierno en las provincias del norte y en las provincias del sur. Estoy hablando de Jujuy, de Catamarca, de La Rioja. Estoy hablando de la gran derrota del gobierno frente al radicalismo en Mendoza, el retroceso de los Alperovich en Tucumán, que pasan de 78 a 46% de los votos. ¿Por qué eso es importante? Porque detrás de ese fenómeno está operando una inconsistencia central de la política económica, que es el retraso cambiario. Es decir, estamos hablando de comunidades que están asentadas en economías regionales que con este tipo de cambio tienen enormes dificultades para colocar sus productos, sobre todo cuando los tienen que colocar en el exterior. Y esto genera insatisfacción.
genera insatisfacción y, por supuesto, como siempre que hay insatisfacción, demanda. ¿Demanda en quién? En el gobernador. Estas son sociedades que le dicen a su gobernador: vaya y defiéndanos frente al gobierno nacional. ¿Y el gobernador qué les contesta? Si pudiera contestarle: mire, no le puedo satisfacer lo que usted está pidiendo, no puedo defender su empresa, porque si defiendo su empresa pierdo la mía, que es el empleo público. ¿Por qué? Y porque en los últimos 10 años la concentración fiscal ha hecho que el país se haya vuelto, en términos fiscales, prácticamente unitario. Ha aumentado enormemente la proporción de discursos discrecionales que reciben las provincias de la nación. Y por lo tanto los gobernadores se sienten atados a ese yugo. Cuando la presidenta modifica la Carta Orgánica del Banco Central y le asigna al Banco Central no solamente la función de preservar el valor de la moneda, sino también garantizar la estabilidad fiscal, que suena muy bien, pero quiere decir financiar al Tesoro, este vínculo de vasallaje entre el poder central y las provincias se acentúa. ¿Por qué? Porque al modificar la Carta Orgánica del Banco Central, lo que hace el gobierno nacional es mostrarle a las provincias que tiene todavía más que antes la llave del financiamiento, con la emisión. En el sur el problema es similar, pero está ligado al problema del petróleo, al problema de los hidrocarburos, del gas y del petróleo. La declinación en la producción de gas y petróleo ha generado una insatisfacción en todos aquellos que ya no reciben los sueldos que recibían antes, porque las empresas no pueden pagar los salarios que recibían antes. Y además la estatización de YPF ha significado una especie de desprovincialización de facto de los recursos del subsuelo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el señor debido lo va a visitar al gobernador X Zapac y le dice: ¿con quién estás negociando tal área? Con Exxon. No, se la vas a dar a Galucho para que Galucho la negocie con Chevron. Entonces esto le abre un margen enorme a las oposiciones para decir: usted está entregando los intereses de la provincia, porque si negociara usted sacaría mucho más plata que la que le dan con esta negociación, que en realidad la hace el Estado Nacional con recursos nuestros. Quiere decir que por la insatisfacción económica en el norte y por esta crisis energética en el sur, dos datos, como decía, centrales del panorama económico, se ha repuesto en la Argentina, y lo vamos a seguir viendo a partir de ahora más que antes, después de estos conflictos policiales, que ponen a las provincias en un problema fiscal todavía superior, se ha repuesto entonces un factor que creíamos olvidado, que es el federalismo. El tema del federalismo va a ser el tema de la relación entre nación y provincias y la capacidad de los líderes provinciales para defender a sus comunidades, un tema que había desaparecido y que se va a reponer en los próximos 2 años, y va a ser uno de los temas de la agenda del año 2015. Tercer dato. En todos estos distritos que he mencionado, como si fuera un sistema de vasos comunicantes, los votos del peronismo han derivado hacia coaliciones no peronistas, que tienen como centro al radicalismo. Digamos, el viejo esqueleto del radicalismo está funcionando como una especie de articulador de alianza donde están los radicales, los socialistas, en algunos lugares, como en Neuquén, por ejemplo, el PRO, en otros lugares, Libres del Sur. Esto tiene una significación importante de corto y largo plazo. Me voy a referir solo al largo plazo, después voy a hablar del corto plazo. ¿Cuál es la significación de este fenómeno? Que empieza a reponerse la posibilidad, no real, potencial, incipiente, germinal, de que haya de nuevo un contrapunto entre el peronismo y un sujeto no peronista. ¿Por qué esto es importante? Porque si hubiera que encontrar un drama de la Argentina, si hubiera que encontrar una patología en su sistema de poder, que explica todas las demás patologías, esa patología se llama desequilibrio político. Esa enfermedad está en los 37 puntos entre el que manda y el que debería controlarlo.
54 de Cristina, que es un número normal si quieren, muy bueno, no patológico, 17 de Wiener, 37 puntos de diferencia. Busquen en Google qué diferencia hay entre el primero y el segundo en las elecciones presidenciales de cualquier país latinoamericano y van a poder deducir de solo ese número cuáles son las características de ese país. ¿Qué seguridad tiene la inversión? ¿Qué independencia tiene el Poder Judicial? ¿Qué autonomía tiene la prensa? ¿Qué autonomía tiene el empresariado? Si uno tuviera que determinar por un solo indicador si la Argentina permanece en esta crisis o sale de ella, estoy hablando de la crisis política y sus derivaciones, si el problema, como decía Martín, es la política, el dato central es si se abrevia o se amplía o se mantiene esta brecha. Entonces, es crucial, es estratégico para la democracia argentina que se reponga ese equilibrio. Y ese equilibrio no se va a reponer en la medida en que no se recree un sujeto distinto del peronismo. Y se vuelva algo así como el bipartidismo de los años que fueron entre el 83 y el 2001, que terminaron en que se vayan todos, pero que retrospectivamente, en términos de formato, parecen la democracia de Pericles. Quiere decir que la posibilidad de que se constituya un sujeto que contrabalancee un poder que se ha vuelto monopólico es relevante y por eso hay que mirar qué sucede en todas estas comunidades donde ha aparecido ese sujeto. Estoy hablando además de las posibilidades del radicalismo con Cobos en Mendoza, de lo que pasó en Córdoba que salió segundo, la alianza entre socialistas y radicales en la provincia de Santa Fe, unen en la capital federal. Y fíjense que donde esto no sucede, provincia de Buenos Aires, lo que tenemos es un fenómeno extrañísimo, imposible de explicar a alguien que no sea argentino, que es el desdoblamiento del peronismo, que se convierte en gobierno y oposición de sí mismo al mismo tiempo. Con Massa. O con Das Neves en Chubut. Cuarto dato de estas elecciones. A este tema voy a volver, al tema de esta bipolaridad. El cuarto dato es el avance de una izquierda que se entiende a sí misma como revolucionaria en lugares como Salta, donde el Partido Obrero salió segundo y ganó la capital, en lugares como Santa Cruz, donde sacaron el 12% de los votos, 8% en Formosa, 7% en Córdoba, 5% en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué esto es importante? ¿Porque la Argentina va hacia la revolución trotskista? No. Es importante porque esto le pega en la cabeza al gobierno en la medida en que este gobierno está diseñado para discutir con la derecha. Por eso, el mejor momento de Cristina, el momento que siempre ella busca, es el contrapunto con Macri. En la medida en que existan Macri, el diario La Nación, el Círculo de Armas y el Jockey Club, ella puede ser de izquierda, sin demasiado esfuerzo. El problema es cuando aparece la izquierda y le dice usted la derecha. Entonces, cuando sucede esto, el gobierno se inquieta y para las incógnitas económicas que nos planteaba Eduardo Levy Cesati en la exposición anterior, me parece que esto es importante, se radicaliza más en sus posiciones, porque dice, estamos perdiendo votos nuestros. Estos votos que se están yendo por ahí son los votos que nosotros tenemos que contener. Primer dato. El segundo dato de este número, de este avance, digamos, de una izquierda más radical, es que inquieta al sindicalismo tradicional. Es decir, los gordos que están como leones durmiéndose en sus sindicatos se despiertan. Porque si ahora puede avanzar la lista naranja, que es la lista que hay en todos los sindicatos, expresando a un gremialismo más combativo, de raigambre, si ustedes quieren, marxista. Entonces esto, en un país con alta inflación, es un dato crucial. Vamos a tener un sindicalismo más agresivo. A esto me voy a referir después, en un ratito.
Entonces estos son 4 datos principales. La fisura del peronismo en la provincia de Buenos Aires y con eso la cancelación de la reelección. El malestar económico que determina derrotas electorales allí donde el gobierno no pensaba tenerlas. La presidenta se dio el golpe en la cabeza cuando se desmayó, que en el momento en que le trajeron los resultados de las elecciones del norte. Tan impactante es ese resultado, mucho más de lo que podía suceder en la provincia de Buenos Aires, que estaba anticipado. Aquello no estaba anticipado. La reposición de un sujeto no peronista que puede tensar la cuerda con el peronismo y darle un nuevo formato al sistema. Y esta emergencia o este avance de los sectores más radicalizados de izquierda que inciden en el imaginario del gobierno y en la combatividad del sindicalismo tradicional. Estos 4 datos configuran un nuevo mecano en cuyo centro hay un problema principal. La tensión entre Cristina Kirchner y su partido, y la dirigencia de su partido. Es decir, el peronismo empieza a preguntarse hacia dónde nos está llevando el gobierno nacional. Esta pregunta también se la hacía antes, pero no tenía necesidad de responderse. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las rarezas de la política económica y de una orientación general del gobierno que no es tan afín a lo que sería la ideología o la mentalidad promedio del peronismo, ganaban elecciones. Y ustedes saben cómo es esto. En la medida en que el líder da votos, el peronismo entrega identidad. Digamos, en la medida en que me des votos, Carlos, yo me vuelvo neoliberal, si es que vos necesitas que yo me disfrace de neoliberal para que vos me des los votos. Y si necesitas, Néstor, que me vuelva bolivariano, me vuelvo bolivariano. Eso sí, dame los votos. El problema es cuando no vienen los votos. Entonces, ¿qué hacemos? Scioli va y abre el partido. Somos de nuevo peronistas. En ese momento está hoy todo el establishment peronista. ¿Por qué? Y porque con esta política económica que confiamos que iba a ser tan eficiente y que nos venía dando resultados electorales muy positivos, perdimos las elecciones. Este problema plantea distintas estrategias. Massa tiene una estrategia. La estrategia de Massa, ¿cuál es? Este gobierno no es heredable. Me pongo enfrente y peleo para el 2015. Desde otro sujeto, Frente Renovado. Es una estrategia que hasta ahora le resultó exitosa. Hay que ver cómo la sigue desarrollando, porque ahora Massa tiene un problema. Muchos de los que lo votaron para estar en contra de Cristina, no a favor de Massa. Habrá que ver si él logra que el voto en contra de Cristina, que lo usó a él como instrumento, se transforme en un voto a favor de Massa. Un gran desafío. El otro desafío que tiene Massa es cómo llegar al interior del país. El gobierno lo va ayudando con todo este maltrato a los gobernadores. Hay otra estrategia, que es la estrategia de los gobernadores peronistas que están atados al gobierno por el vínculo fiscal. Por esto que decíamos hoy. No se pueden sacar de encima el yugo porque dependen del dinero que les manda la nación. Es decir, piensan así: estar en el 2015 con Cristina me puede llevar a la derrota, pero no estar con Cristina ahora me puede llevar a no tener 2015. Me puede crear una crisis de gobernabilidad antes. Estos gobernadores, esta dirigencia, los sindicalistas que están con el gobierno, los intendentes que están con el gobierno, necesitan algo principal, que es que el gobierno realice los ajustes necesarios para llevar adelante una política económica distinta que pueda permitirle a este barco correr la regata del 2015. Es decir, corregir, obturar, arreglar las fisuras que tiene el barco para que con este barco un candidato peronista ligado al gobierno pueda ganar las elecciones del 2015. Es decir, necesitan algo tan difícil como que Cristina trabaje para ellos. Y Cristina está pensando, es decir, necesitan algo muy concreto, que es que Cristina haga un ajuste. Este es el problema central. Cristina reconoce el problema y produce un cambio.
que es el cambio de gabinete. Ese cambio es el reconocimiento de 3 límites. El límite físico, ella no está como estaba antes. Los médicos han dicho en certificados que se preocuparon que fueran públicos. Esta persona no puede estar sometida a situaciones de estrés. Bueno, ni al presidente de Suiza se le puede decir eso, imagínense al presidente de la Argentina. Segundo, entonces, este problema físico implica una delegación de funciones en alguien. El segundo problema que reconoce ella es un problema político. El peronismo me está mirando y me está preguntando a dónde lo estoy llevando. Y en la medida en que yo no tienda algún puente con el peronismo me va a dejar sin sustento. Por lo tanto, yo debo darle algo al peronismo. Bueno, incorporo un gobernador peronista al gabinete y delego en él lo que tengo que delegar. Elijo, por supuesto, al más propio de los gobernadores peronistas. Es como el cura este del Cedronar, que uno no sabe hasta dónde pertenecía a la iglesia o hasta dónde pertenecía al gobierno. El tercer límite que reconoce es un límite de gestión. Yo ya no puedo gestionar la política económica con 5 personas que no hablan entre sí, que cada una viene por la tarde a decirme que el otro está equivocado. Voy a unificar personería y lo voy a hacer en Kicillof. Y esta determinación, hoy Kicillof pesa más, mucho más en las determinaciones económicas del gobierno que Capitanich y que Fábrega. Esta determinación revela que hay un cuarto límite que la presidenta no reconoce, y es un límite conceptual. Y ese límite conceptual es la percepción de que el mercado tiene determinada autonomía y que el mercado se maneja no solo por rentabilidades, sino también por expectativas. Entonces, a las inconsistencias de la política económica que nos planteaba Eduardo Levi Cesati y que está planteando el consenso de todos los economistas, y cuya principal manifestación es una crisis en las reservas, aún después de los cambios, el gobierno sigue perdiendo 150 millones de dólares de reservas por día. El gobierno no le da una respuesta de mercado, porque eso significaría enfriar la economía, sino que le da una respuesta de Estado, que es el mismo acuerdo económico-social que se había planteado antes de las elecciones del año 2011. Ahora, este acuerdo económico y social que pretende llevar a una convergencia de 18-20% las principales variables de la economía, el gasto público, la inflación, el aumento salarial, etc., empieza a ser lastimado por el propio gobierno en esta crisis provincial que estamos viviendo. Cuando el gobierno no asiste a Córdoba, ya terminó, cuando el gobierno no asiste a Córdoba, no calcula que acorralado de la sota va a firmar una paritaria que le va a poner el piso a todas las paritarias provinciales. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para pedirle a los bancarios que firmen al 15% con 3 puntos más de productividad, 18, como les pidió Kicillof, si los gobernadores peronistas están dando aumentos policiales del 25, del 30%? Y ahora viene el aumento de los diputados y senadores que va a ser del 24%. Ahora, si no tengo la posibilidad de fijar un horizonte salarial, ¿cómo voy a fijar un horizonte inflacionario? ¿Cómo voy a fijar un horizonte de precios? Es decir, todavía falta una cabeza sistémica que relacione las cosas. Si Berni hubiera ido a Córdoba, hubiera ordenado la ciudad de Córdoba con la gendarmería y con los móviles del ejército y lo hubiera esperado a De la Sota en el aeropuerto con la llave de la ciudad ordenada, hubiera terminado con 2 problemas. Hubiera no desatado el problema fiscal que se está desatando en esta crisis y hubiera además terminado con De la Sota, que es lo que quería.
¿Por qué sucede todo esto? Porque la presidenta no está pensando en el que el peronismo gane en el 2015. La presidenta está pensando en que ella conserve parte de su electorado con las banderas que ella no está dispuesta a resignar en el 2017 para enfrentar al próximo gobierno que ella supone que va a ser el gobierno de un ajuste con las banderas del populismo. Ahora, esta estrategia determina una estrategia electoral. Si lo que quiere Cristina es conservar una minoría homogénea del 15 al 20% hiperkirchnerista, lo que debe hacer es dividir. Y yo creo que lo que está sucediendo en la Argentina, inducido por el gobierno, es una mayor fragmentación. Entonces hoy tenemos una fragmentación deliberada en el gobierno nacional. Hasta Randazzo es candidato a presidente, y Randazzo no dice yo quiero ser candidato a presidente si no lo consulta con Cristina. Y la posibilidad de una síntesis en la oposición. Esto con un escenario de balotaje en el año 2015 quiere decir que el juego está muy abierto y que deberíamos empezar a preocuparnos no solamente porque tienen la cabeza en materia económica más Scioli, sino que tienen la cabeza económica Cobo, Sanz, Wiener o Macri, porque puede haber un cambio de signo político. Esto es lo que hoy está inquietando a los gobernadores peronistas, y termino acá, que además de una crisis electoral, ahora están atravesando una crisis de gobierno por razones fiscales, sin que Cristina les sepa decir de nuevo hacia dónde los está llevando. Muchas gracias.